Desde espantosos tiroteos en escuelas hasta el brutal asesinato de un profesor de instituto, estos incidentes grabados en vídeo son crímenes cometidos no por algún extraño enloquecido, sino por alumnos en una institución que se supone que es un espacio seguro. Prepárate para adentrarte en el mundo de la delincuencia juvenil mientras repasamos este escalofriante vídeo de alumnos que olvidaron que había cámaras en el instituto. Eric Harris y Dylan Klebold. En 1999, los estudiantes Eric Harris y Dylan Klebold se embarcarían en una masacre que haría historia. La masacre de Columbine High School, también conocida como Columbine, es fácilmente uno de los tiroteos escolares más mortíferos ocurridos en Estados Unidos. El tiroteo y el intento de atentado, ocurridos el 20 de abril de 1999, fueron obra de dos estudiantes de 12º curso, Eric Harris y Dylan Klebold. Asesinaron a 12 alumnos y a un profesor antes de suicidarse. Durante casi un año antes del tiroteo, ambos chicos, que eran amigos íntimos, habían representado la oscuridad y la violencia que llevaban dentro para que el mundo las viera. Desde que tenían un blog en el que describían su deseo de matar, hasta que grabaron varias cintas en las que describían sus planes, Harris y Klebold relataron minuciosamente sus inquietantes actos. Meses antes del atentado, ambos chicos se habían procurado una amplia gama de armas de fuego, entre ellas 2 de 9 mm y escopetas del calibre 12. Harris también poseía una carabina Hi-Point 995 con 13 cargadores de 10 cartuchos, así como una escopeta de bombeo Savage Springfield 67EH. Klebold, por su parte, tenía una pistola semiautomática Intratec Tech 9 de 9 mm con un cargador de 52, otro de 32 y otro de 28 cartuchos y una escopeta Stevens 311D de doble cañón. Además de las armas de fuego, ambos chicos construyeron un total de 99 bombas que incluían bombas de tubo, cartuchos de dióxido de carbono rellenos de pólvora, cócteles Molotov y bombonas de propano convertidas en bombas. Las bombas de propano se utilizaron en la cafetería, en los coches de los tiradores y en otro lugar que pretendía servir de distracción. Para encenderlas, utilizaron cerillas de tormenta, mechas de cañón y modelos de encendedores de cohetes, así como dispositivos de cronometraje construidos a partir de despertadores mecánicos para las bombas de propano. El día del tiroteo, ambos chicos aparecieron en la escuela con gabardinas. Sin embargo, habían utilizado correas y cinchas para ocultar armas bajo el abrigo. También llevaban bolsas con las bombas que habían fabricado y más munición. Bajo el abrigo, Harris llevaba una camiseta blanca con la inscripción Selección Natural, mientras que Klebold llevaba una camiseta negra con la inscripción IRA en letras rojas. Colocaron estratégicamente algunas de las bombas en la cafetería y otras en el aparcamiento del colegio. Después de disparar a varios alumnos en el parque del colegio, en el pasillo y en el campo de fútbol, Harris y Klebold se dirigieron a la cafetería, donde se encontraban cientos de estudiantes, ajenos a lo que ocurría en el exterior. Pronto se desató el pandemonium cuando saltó la alarma de incendios y los estudiantes empezaron a oír disparos. 911, operador, 911. Estudiante. Sí, este es un estudiante de Columbine High School. Tenemos disparos. 911. Operador. Hay un tipo con una gabardina negra, lleva una escopeta. Voy a tratar de salir de aquí, y le devolveré la llamada. Al mismo tiempo, los padres habían empezado a recibir llamadas frenéticas de sus hijos en el colegio, y a su vez, también alertaron a la policía. Operadora del 911. Emergencia. Hombre, bueno, acabo de recibir una llamada frenética de mi hija diciendo, nos persigue con un arma. Y entonces ella colgó el teléfono y se oían los gritos en los pasillos. Poco después, Harris y Klebold se dirigieron a la biblioteca, donde había 52 estudiantes, 2 bibliotecarios y 2 profesores. Según los informes, Harris gritó a todos que se levantaran, y cuando nadie lo hizo, dijo, «Bien, empezaré a disparar de todos modos». Un total de 10 estudiantes murieron en la biblioteca. Los 2 chicos parecían divertirse mientras se asomaban por debajo de las mesas de la biblioteca y decían «Peekaboo» antes de disparar a sus víctimas. Al mismo tiempo, la policía y los paramédicos habían llegado al lugar, y de vez en cuando, los chicos les disparaban desde las ventanas traseras. Chica, Dios mío, yo estaba debajo de la mesa, y la gente recibía disparos a mi alrededor. Cuando la policía pudo entrar en la escuela, Harris y Klebold se habían suicidado. Harris fue encontrado de espaldas a una estantería, y se dice que disparó su escopeta a través del paladar. Klebold, por su parte, se había disparado en la sien izquierda con su Tec 9. Los autores dispararon un total de 188 cartuchos durante el tiroteo. Solo Harris disparó un total de 96 veces. El impacto del tiroteo fue tan inmenso que años después, los afectados directa o indirectamente seguían viviendo traumatizados. La madre de una de las víctimas se suicidó 6 meses después del tiroteo. Otro estudiante identificado como Greg Barnes también se suicidó ahorcándose en mayo de 2000. A los 17 años, había presenciado el tiroteo contra su profesor. Otro superviviente, Austin Eubanks, desarrolló una adicción a los opiáceos y finalmente murió de una sobredosis accidental en 2019. A día de hoy, el tiroteo del Instituto Columbine sigue siendo considerado el tiroteo escolar más mortífero ocurrido en el estado norteamericano de Colorado. Philip Chisholm. Lo último, sobre el impactante asesinato de un profesor de matemáticas de secundaria. Un estudiante de 14 años, que ves ahí, bajo arresto, ahora mismo.
En primer lugar, nos adentramos en el escalofriante caso de Philip Chisholm, un estudiante que planeó y calculó meticulosamente un crimen atroz bajo la atenta mirada de las cámaras de vigilancia de la escuela. Prepárese para ser sorprendido mientras descubrimos los detalles perturbadores de cómo este estudiante aparentemente ordinario se convirtió en un asesino a sangre fría. Era un día cualquiera en el Instituto Danvers de Massachusetts, pero nadie sabía que estaba a punto de desencadenarse un siniestro complot. En el centro de esta escalofriante historia estaba Philip Chisholm, un joven de 14 años que cursaba el 9º grado. Pero bajo su inocente fachada, un oscuro y calculado plan estaba tomando forma. Philip Chisholm se había mudado recientemente de Tennessee a Danvers, Massachusetts, y aún era una cara relativamente desconocida en la escuela. Sin embargo, tras su tranquila conducta, albergaba una rabia profundamente arraigada y el deseo de hacer algo mucho más siniestro de lo que nadie hubiera podido imaginar. Aquel fatídico día, la profesora de matemáticas de Philip, Colleen Ritzer, de 24 años, conocida por su dedicación y su voluntad de hacer todo lo posible por sus alumnos, le pidió que se quedara después de clase para ayudarle. Poco sabía ella que este simple acto de bondad sellaría su trágico destino. Sin que Colleen Ritzer lo supiera, Philip había planeado meticulosamente cada detalle de su atroz acto. Armado con un cúter, una máscara, guantes y una muda de ropa, llegó a la escuela ese día, su mente consumida por una determinación escalofriante. A medida que avanzaba la jornada escolar, las acciones de Philip se volvían cada vez más sospechosas. Las cámaras de vigilancia captaron sus movimientos, revelando un nivel de planificación y cálculo que provocó escalofríos a los que más tarde verían las imágenes. Además de actuar de forma sospechosa e incluso cubrirse la cara con su sudadera con capucha en algún momento, también se vio a Philip yendo en la misma dirección hacia la que la cámara de vigilancia había captado a Ritzer moviéndose. Fue en los aislados confines de un cuarto de baño de la escuela donde el siniestro plan de Philip Chisholm alcanzó su horripilante clímax. Armado con un cúter, acorraló a su desprevenida profesora de matemáticas, Colleen Ritzer, y desató una ola de violencia indescriptible. La agredió sexualmente y la apuñaló 16 veces en el cuello con el cúter, y luego le robó el iPhone, la ropa interior y las tarjetas de crédito. En algún momento, una estudiante entró en el cuarto de baño, pero al ver un montón de ropa en el suelo, supuso que alguien se estaba cambiando y se marchó inmediatamente. El vídeo de vigilancia captó a Philip reapareciendo y vistiendo ropas diferentes, tratando de cambiar su apariencia múltiples veces a lo largo del día, un esfuerzo calculado para evitar ser detectado por las cámaras de vigilancia de la escuela. En un momento dado, se le vio actuando frenéticamente, pero esta vez llevaba una camisa blanca. En otro momento, se le vio corriendo por el pasillo del colegio, con una sudadera roja con capucha sobre la camiseta blanca. Un momento después, se le vio arrastrando un cubo de basura hasta el cuarto de baño, donde había asesinado a Ritzer. Poco después, salió tirando del cubo, que ahora contenía el cuerpo de Ritzer, hacia el ascensor de la escuela. Esta vez, llevaba la camiseta blanca y una máscara negra. La cámara de vigilancia del exterior del edificio escolar captó a Philip arrastrando el contenedor por la calle. Arrastró la papelera hasta una zona boscosa, donde volvió a violar sexualmente el cuerpo de Ritzer, esta vez utilizando la rama de un árbol. Al cabo de unos minutos, se le vio volver corriendo al edificio de la escuela. Esta vez, tenía las manos y los pantalones cubiertos de sangre. La cámara de la escuela captó entonces a Philip entrando en una habitación oscura y volviendo a salir, ahora con una sudadera negra con capucha y pantalones cortos, descalzo y llevando sus vaqueros ensangrentados. Pero sus intentos de eludir la captura no acabaron ahí. Philip utilizó descaradamente la tarjeta de crédito de Colleen para comprar una entrada de cine, dejando un rastro de migas de pan que acabaría conduciendo a los investigadores hasta su puerta. Al día siguiente, la policía capturó a Philip con las manos manchadas de la sangre de Colleen. También llevaba su bolso y su ropa interior en la mochila. Las pruebas contra él eran abrumadoras, y no se podía negar la naturaleza atroz de su crimen. Philip Chisholm fue acusado de asesinato, violación con agravantes y robo a mano armada de Colleen Ritzer. Fue juzgado como un adulto, y la sala del tribunal se convirtió en un escenario para que los detalles impactantes de sus acciones quedaran al descubierto. Nuestra segunda noticia de última hora sobre el caso del adolescente acusado de matar a su profesor con un cúter, un gran jurado de Massachusetts acaba de acusar Philip Chisholm, de 14 años, de asesinato, violación agravada y robo a mano armada. Al final, Philip fue condenado a cumplir al menos 40 años de prisión. El tribunal impondrá una cadena perpetua obligatoria por el asesinato de Colleen Ritzer y fijó una fecha de elegibilidad para libertad condicional de 25 años. Aún así, un castigo que nunca borraría por completo el dolor y la pérdida infligida a los seres queridos de Colleen. Sin embargo, fue una pequeña medida de justicia para un crimen que sacudió a la comunidad hasta su núcleo. Brendan Deppa. A continuación, tenemos un incidente asombroso en el que el intento de un profesor de Florida de disciplinar a Brendan Deppa por jugar con su Nintendo Switch da un giro espeluznante. Las acciones de Brendan, que desencadenó una violenta agresión contra su confiado profesor, fueron captadas por la cámara, dejando a los espectadores boquiabiertos. Según los informes, la profesora Joanne Nidich, de 57 años, de la Matanzas High School, le había dicho a Brendan Deppa, de 17 años, que dejara de jugar con su Nintendo Switch. Mientras que el oficial del sheriff del condado de Flagler declaró en un comunicado de prensa que Brendan se había molestado porque Nidich le había quitado su Nintendo Switch durante la clase. Más tarde salió a decir que fue atacada sin quitarle la consola de videojuegos. La cámara de seguridad del instituto captó el momento en el que Nidich fue atacada. Eran las 10 de la mañana del 21 de febrero de 2023 cuando Nidich fue vista caminando por un pasillo del instituto.
Le pareció oír algo, y en el momento en que se dio la vuelta, Depa, que pesaba 270 libras, se abalanzó de repente sobre ella, propinándole patadas y una lluvia de golpes mientras yacía en el suelo. Mientras la señora Neidich yacía indefensa en el suelo, el ataque de Brendan se intensificó. La golpeaba sin piedad. Sus puños llovían sobre su cuerpo indefenso. La visión de cada golpe era un escalofriante recordatorio de la brutalidad que se desarrollaba ante nuestros ojos. La cámara de vigilancia captaba el horror, dejando a los espectadores atónitos y consternados. Pero la pesadilla no terminó ahí. Incluso después de que Neidich perdiera el conocimiento, Brendan continuó su implacable ataque. Parecía una escena sacada de una película de terror. Otros intentaron intervenir, suplicando con sus voces que Brendan se detuviera. Pero sus esfuerzos parecían vanos, ya que la furia de Brendan parecía imparable. Hizo falta mucha gente para someterlo y arrancarlo del cuerpo de Neidich. El asalto por fin había llegado a su fin, pero las secuelas fueron devastadoras. La señora Neidich yacía inmóvil en el suelo, con el cuerpo maltrecho y magullado. Casi todos los que se encontraban en el lugar tenían una expresión de miedo, conmoción e incredulidad. El horror que se había desencadenado quedaría grabado para siempre en sus memorias. Agente, ¿vas a estar bien esta noche? Brendan. No quiero ir a la cárcel. Oficial, mírame. Brendan. Tengo sitios más importantes en los que estar. Agente. Entiendo. Brendan fue arrestado y acusado de delito grave de agresión con lesiones corporales y fue llevado a la comisaría de Perry Hall, donde fue entregado al Departamento de Justicia de Menores. La señora Neidich, por su parte, declaró que sufrió 2 costillas rotas y múltiples contusiones a causa del ataque. En un post de GoFundMe también se afirmó que Neidich había sufrido una lesión cerebral y una conmoción cerebral como resultado de la paliza que recibió del DEPA. Una orden judicial temporal prohibió a Brendan tener cualquier contacto con Neidich y no se le permitió acercarse a menos de 500 pies de su residencia o de Matanzas High School. La orden judicial también le prohibía acercarse a menos de 500 pies de Palm Coast Lanes, donde se decía que Neidich veía jugar a los bolos a sus hijos. También se prohibió a Brendan acercarse a sabiendas a menos de 100 pies del coche de ella y poseer armas de fuego. Después de un tiempo, Brendan fue declarado competente para someterse a juicio y entonces fue acusado como un adulto, una decisión tomada debido a la gravedad de la agresión. Gracias. Un estudiante con necesidades especiales de Florida, acusado de atacar a una ayudante de maestra y dejarla inconsciente, ha sido considerado competente para ser juzgado. La sentencia potencial a la que se enfrenta ahora es de 30 años de prisión. Es un castigo que refleja la gravedad de su delito y envía un mensaje claro de que no se tolerarán tales actos de violencia. Sin embargo, el comportamiento violento de Brendan no empezó con este incidente. Se ha revelado que tenía un historial de agresividad y había mostrado tendencias violentas, incluso antes de este impactante ataque. Según documentos judiciales, estuvo implicado en 3 detenciones por agresión antes de atacar a la señora Neidich. Incluso cuando estaba en prisión, se dice que se peleó con otro recluso. Mientras estaba en la cárcel del condado de Flagler, tras un traslado desde el Duval Regional Juvenile Detention Center de Jacksonville, se dijo que había escupido a un recluso antes de que empezaran a pelearse. Cuando se le preguntó qué había iniciado el altercado, Brendan declaró que el recluso había hecho un comentario sobre su caso. Estábamos hablando de mi caso y me dijo que iba a ir a la cárcel. Un hombre negro grande ataca a una mujer blanca pequeña culpable, así que le ataqué, se cita a Brendan en el informe. El espeluznante incidente entre Brendan Depa y la señora Joan Neidich sirvió de crudo recordatorio de los peligros a los que se enfrentan los profesores y de la urgente necesidad de tomar medidas para garantizar su seguridad. Jacari Taylor. Para todos en Heritage High School, no era más que otro día de clase. Los estudiantes y el personal seguían sus rutinas habituales. Pocos sabían que este día aparentemente normal pronto se convertiría en una pesadilla. Sin que nadie lo supiera, Jacari Taylor, un estudiante aparentemente normal, tenía un siniestro plan en mente. El video de vigilancia que obtuvimos captura los momentos previos al trágico incidente. Proporciona una narración visual cruda e inquietante, que nos permite observar el desarrollo de los acontecimientos en su forma cruda y sin filtrar. Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que cientos de alumnos del Instituto Heritage salían de las aulas al pasillo, riendo y charlando. Los profesores, por su parte, trataban de prepararse para lo siguiente, sin ser conscientes del inminente horror. De repente, los estudiantes empezaron a correr a la carrera. ¿Por qué? La cámara captó a 2 estudiantes varones peleándose cerca de la escalera y a uno de ellos cayendo al suelo mientras intentaba correr. De la nada, uno de los estudiantes, que llevaba una sudadera negra con capucha y una máscara en la nariz, sacó una pistola y empezó a disparar. Después de disparar al estudiante, se vio al pistolero huir fuera del alcance de la cámara. Momentos después, fue captado por otra cámara de vigilancia en un pasillo diferente, intentando entrar por la fuerza en unas puertas. Al ver que se negaban a abrirse, huyó. Un alumno recibió varios disparos, mientras que una alumna recibió un disparo en la parte inferior de la pierna. Más tarde, se supo que el autor de los disparos era Jacari Taylor, de 15 años, que fue detenido al día siguiente después de que su padre lo llevara a la comisaría para entregarse. Según la fiscalía, Taylor y un estudiante de 17 años habían mantenido una discusión en la cafetería del colegio que derivó en una pelea que se extendió al pasillo del colegio. Cuando el otro estudiante tropezó con un transeúnte inocente y cayó al suelo, fue cuando Taylor empezó a dispararle. El estudiante fue alcanzado detrás de la oreja izquierda, con la bala entrando y alojándose en la parte inferior de la mandíbula izquierda. Otros disparos le alcanzaron en un dedo y en una pierna. Mientras Taylor disparaba a su rival, una de las balas alcanzó a la chica en la pierna mientras corría. Afortunadamente, ninguno de los disparos fue mortal.
Taylor, que según los fiscales mostró remordimientos por su acción, admitió que llevó un arma al colegio, pero dijo que fue por defensa y por miedo, porque sabía que alguien iba a buscar pelea con él. Su padre también declaró que, por lo demás, Taylor era un adolescente tranquilo y bobalicón hasta que alguien empezó a molestarle en el colegio. Para demostrar su arrepentimiento, Taylor escribió una carta al juez en la que afirmaba que no había planeado que se produjera el tiroteo cuando llegó a la escuela, y también dijo que no disfrutaba haciendo daño a la gente. Dijo al juez que estaba dispuesto a dar un giro radical a su vida, y, para demostrarlo aún más, se declaró culpable de los cargos que se le imputaban. Hoy, un adolescente de Newport News se declaró culpable de abrir fuego dentro de su escuela secundaria el año pasado. Jacari Taylor disparó a 2 personas en Heritage High School el 20 de septiembre. Tras su declaración de culpabilidad, el momento de la verdad fue muy esperado. Mientras que su equipo de defensa había pedido una sentencia mínima de solo 2 años, los fiscales querían más. Estaban de acuerdo en que Taylor había mostrado remordimiento por sus actos y había asumido su responsabilidad al declararse culpable. Sin embargo, insistieron en que sus acciones habían destruido la sensación de seguridad que el personal y los alumnos sentían dentro de la escuela. No obstante, Taylor fue condenado a 45 años por los cargos del tiroteo de Heritage, pero se le suspendieron 35 años, lo que redujo automáticamente la condena de Taylor a 10 años. El juez también ordenó a Taylor que se mantuviera alejado de las víctimas del tiroteo y que pagara unos $6,281 en facturas médicas de una de las víctimas. Le dijo: «Puede que pienses que lo que estoy haciendo es severo, pero serás una persona muy joven cuando salgas. Tendrás unos 20 años y toda la vida por delante». Continuó diciendo: «No puedo ignorar que trajo un arma a la escuela, se metió en un altercado y decidió sacar el arma, disparándola muchas veces e hiriendo a estas 2 víctimas. Con la multitud de estudiantes que había en el pasillo en ese momento», el juez dijo, «me sorprende que no fuera mucho peor». Al concluir este escalofriante relato de las acciones de Jacari Taylor, es importante recordar las vidas traumatizadas por este suceso y la necesidad de prevenir este tipo de tragedias. John Mace. Esta es la historia de John Mace, un estudiante aparentemente corriente que pronto se convertiría en un símbolo de valentía y abnegación. No se imaginaba que sus actos quedarían grabados en una cámara y que su nombre entraría para siempre en los anales de la valentía. Era un día cualquiera en el campus de la Seattle Pacific University, con estudiantes inmersos en sus estudios y disfrutando de la camaradería de sus compañeros. Pocos sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre a causa de un terrible incidente que pondría a prueba los límites de la valentía. Todo empezó cuando un hombre armado entró en una sala vacía empuñando una pistola. Durante un rato, estuvo solo en el pasillo, hasta que entró una estudiante, y ese fue el momento en que la apuntó con su arma. Ese fue el momento en el que entró John Mace, un estudiante sin pretensiones que pronto se convertiría en un héroe ante un peligro inimaginable. Ajeno a las cámaras que captarían cada uno de sus movimientos, John se dejó llevar por sus instintos al darse cuenta de la gravedad de la situación. Sin dudarlo, los ojos de John se posaron en un bote de spray de pimienta que había cerca. En una fracción de segundo, decidió cogerlo, sabiendo que tenía que enfrentarse a la amenaza sin rodeos. Con una determinación inquebrantable, se acercó al agresor, que intentaba recargar su arma. Con reflejos de relámpago, John se lanzó hacia el pistolero, impulsado por una combinación de adrenalina y determinación. Contra todo pronóstico, John Mace consiguió dominar al asaltante armado y tirarlo al suelo. A continuación, recogió rápidamente el arma y la sacó del pasillo. Mientras el pistolero luchaba por volver a ponerse en pie, John regresó a la escena y con toda la fuerza que poseía, inmovilizó al pistolero contra el suelo, asegurándose de que ya no pudiera suponer una amenaza para nadie más. El peligro inmediato había sido neutralizado, gracias a las acciones heroicas de un estudiante que había olvidado que había cámaras en la escuela. Poco después, otra persona llegó al lugar y juntos sujetaron al pistolero. Cuando el polvo se asentó y la realidad de lo que acababa de ocurrir se hundió, los estudiantes que habían sido testigos de John, acto de valentía, se quedaron en el temor. No podían creer lo que acababan de presenciar. Un estudiante normal y corriente que se ponía a la altura de las circunstancias y arriesgaba su propia vida para proteger a los demás. John Mace se convirtió en ese estudiante héroe que era la encarnación del valor y el altruismo. Puede que su nombre no fuera conocido por el mundo en ese momento, pero sus acciones hablaban por sí solas de su carácter y de su inquebrantable dedicación a la seguridad de sus compañeros. Las secuelas del incidente dejaron al campus universitario en estado de conmoción e incredulidad. Los ecos del acto heroico de John Mace resonaban por todos los pasillos, mientras estudiantes y profesores intentaban dar sentido a los acontecimientos. A continuación, esta noche, el vídeo recién publicado de la toma de un hombre armado en un campus universitario en Seattle, una persona muerta, 2 heridos y el estudiante héroe abordando al tirador mientras recargaba. El tirador fue identificado más tarde como Aaron Ibarra, de 26 años. Según los informes, Ibarra no era estudiante de la universidad ni tenía ninguna relación con el centro. Sin embargo, entró con un arma de fuego disparando a los estudiantes. Un estudiante, Paul Lee, de 19 años, murió de un disparo, mientras que otros 2 resultaron heridos. Si John Mace no hubiera actuado en el momento en que lo hizo, según las autoridades, el derramamiento de sangre en la universidad podría haber sido mucho peor. El juicio de Ibarra fue bastante acalorado. Su abogado defensor intentó convencer a la sala de que Ibarra padecía una enfermedad mental debilitante y funciones intelectuales limitadas, ya que creía que Dios le ordenaba disparar. Sin embargo, los fiscales rechazaron esta alegación de locura, afirmando que el tiroteo fue premeditado y que Ibarra
era plenamente consciente de que había hecho algo malo. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Aaron Ibarra, culpable del delito de asesinato en primer grado, como se le acusa en el primer cargo. Al final, Ibarra fue declarado culpable de asesinato en primer grado, 3 cargos de intento de asesinato y 1 cargo de asalto. Por su crimen, fue condenado a 112 años de prisión. John Mace, por su parte, dejó un legado perdurable en la comunidad universitaria. Su acto de valentía sirvió de catalizador para el cambio, inspirando un compromiso renovado con la seguridad y la unidad. Concluimos este sobrecogedor vídeo que explora los escalofriantes casos de estudiantes que olvidaron que había cámaras en la escuela y que sirve de recordatorio de la necesidad de vigilancia para evitar tragedias como esta en el futuro. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla para ver más como este.